Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos. Estamos aquí ya en directo para esta pequeña charla de Photoshop, algo así muy rápido, espero completarlo en unos minutitos más. Todo lo que les voy a enseñar en este momento, pues muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a empezar. Hoy les tengo un tema realmente bastante interesante que a mí me ha permitido trabajarlo durante años. Voy a ver si estamos conectados. Sí, estamos conectados, ¿ok? Que a mí me ha permitido, como les contaba, desarrollarlo durante años, pero después de tanta investigación, tanto trabajo, tanta enseñanza, tanto estudio, pues les traigo las 3 herramientas fundamentales para retoque digital en Adobe Photoshop. Así que lo importante de esta charla es que ustedes tengan presente que puedan crear un flujo de trabajo. O sea, es decir, cuando tengan una imagen, sepan exactamente qué herramienta van a trabajar. Y para esto me voy a centrar básicamente en las 3 herramientas fundamentales, que es la primera, que es el pincel corrector puntual, la segunda herramienta, que va a ser el parche, y la tercera herramienta, que va a ser la herramienta del clon. Entonces vamos a ver exactamente cuándo utilizar cada una de ellas. Así que vamos con el pincel corrector puntual, y para ello en el panel de capas voy a duplicar la capa con control J o comando J para comparar el antes y el después. Voy a hacer un pequeño zoom aquí en la parte del terno del expresidente ecuatoriano. Y en este momento me voy a concentrar con la herramienta del pincel corrector puntual. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que esta herramienta debe estar, voy a hacerlo zoom aquí, según el contenido. Debe estar activa la opción según el contenido. Asimismo, voy a estar trabajando con una tabla Wacom. Ustedes pueden trabajar con una Bamboo, con una Intuos o con una Cintiq. Y también voy a hacer una referencia cuando trabaje con un mouse para indicarles cuándo estoy utilizando el mouse y cuándo estoy utilizando la tabla. Así que cuando tenemos algo realmente no tan complicado como esto, es el pincel corrector puntual. Entonces simplemente lo que haces es clic y arrastras sin presionar nada en el teclado y automáticamente, según el contenido que está en las partes derecha e izquierda, Photoshop lo va restaurando y te va dando una resultante final, ¿no? Simplemente clic y arrastras. Ahora algo muy importante que estoy haciendo con la tabla es lo siguiente. Es que si alcanzan a ver el diámetro del pincel es bastante grande, pero el diámetro de la presión con el que estoy trabajando es pequeño. Por eso es importante trabajar con una Wacom, porque te permite hacer correcciones realmente súper interesantes. Ahora, voy a cambiar, aquí voy a presionar la barra espaciadora para moverme un poco, y voy a cambiar ahora al mouse, ¿no? Mira cómo es, está conservando todo el diámetro del pincel, ¿no? Obviamente porque es el mouse y solo tiene un nivel de precisión, pero la tabla Wacom tiene 2054 niveles de precisión. Por eso realmente puedo darme el lujo de hacer este tipo de correcciones y pasar y repasar y repasar. Y algo muy importante cuando estén haciendo ese tipo de trabajos es simplemente activar la herramienta del zoom las veces que sean necesarias. Voy a hacer un pequeño zoom por aquí, voy a concentrarme en esta parte donde está esta arruga, justo aquí en el terno. Voy a hacer un zoom hacia atrás y ahora voy a comparar entre el antes y el después. Ahí está mejor, antes y después. Entonces, cuando el trabajo no es complicado, es bueno trabajar con el pincel corrector puntual. Ahora, cuando se empieza a complicar un poquito más, como en este caso, voy a poner control J para duplicar ya la capa. Cuando tenemos algo mucho más complicado, sí podemos estar trabajando con el pincel corrector puntual, pero aquí no es tan complicado porque todo está prácticamente unido, junto y sin ningún problema. Pero cuando tengo esto de aquí, si empiezo a utilizar esta herramienta, ya voy a tener algunas imperfecciones, algunas pocas correcciones. Así que puse control Z para regresar lo que estaba haciendo. Y ahí es donde entra el parche. El parche, de igual manera, salió en la versión CS3, pero debe estar activado la opción según el contenido. ¿Qué significa eso? Que me va a seleccionar las partes que están alrededor y me va a dar una resultante única. Es decir, mira, ve, yo estoy trabajando, creando una selección, que el parche me permite crear una selección de lo que yo quiero quitar,
Y por ejemplo, me lo puedo llevar para arriba o para abajo, para cualquier lado. Simplemente clic y arrastrar sin presionar nada y automáticamente lo va a borrar. Voy a seleccionar esto que está aquí, clic y arrastro. Otra vez, simplemente clic y arrastro. Y así, bueno, puedo pasar todo el tiempo del mundo reemplazando lo que no necesito, siempre buscando una resultante lo más parecida a la de retocar. Ese es el secreto. Nada más, eso es todo. Lo tienes ahí, clic y arrastras, tienes ahí, aquí hay que tener un poco de cuidado con esta botella plástica, lo mandas por aquí. Voy a quitar esto que está aquí, ahora vamos a comparar entre el antes y el después. Vamos hacia atrás y tenemos esto que está aquí, antes y después. Si lo ves, antes y después. Voy con la última parte, la parte superior. Muy bien, hacemos la selección, clic y arrastramos. Y aquí también clic y arrastramos. Perfecto. Hasta aquí vamos bien. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Cuando no es mucho lo que hay que trabajar, cuando es sencillo, puede ser hasta unos cables, ¿no? Hasta unos cables pueden ser como lo que tengo acá, mira. O cuando es una imagen antigua, que es lo que recomienda realmente Adobe, es trabajar con la herramienta del pincel corrector puntual. Esta herramienta del pincel corrector puntual, ya que activé el archivo de los cables, voy a trabajarlo acá. Para trabajar cables, vamos a utilizar esta misma herramienta. Voy a hacer un poquito más grande el pincel. Me voy a valer ahora del mouse para que se pueda entender mejor, ¿no? Mira, igual, pincel corrector puntual, según el contenido, y haces esto, mira, ¿ve? Shift, clic, y lo está borrando. A ver, vamos de nuevo. Clic, Shift, clic. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues borrándolo simplemente. O también lo puedes hacer de manera manual, sea con el mouse o sea con la tabla Wacom. Pero un inconveniente al respecto, pero no importa, ¿no? Vamos a hacerlo de acá. Clic, Shift, clic. Con la herramienta del pincel corrector puntual. Y aquí haces realmente maravillas. Entonces, primer flujo de trabajo, cuando no es complicado, pincel corrector puntual. Y cuando se nos empieza a complicar un poquito la historia, entonces entramos con el parche. Pero cuando ya tenemos algo así como esto, ya requiere un trabajo mucho más minucioso, mucho más cauteloso, mucho más exhausto, entramos con el parche. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Control J, vamos a duplicar la capa y ahora trabajaremos con la herramienta de el clon. El clon por defecto siempre viene con su opacidad al 100%. Vamos a recordar un poquitito cómo funciona el clon y es de la siguiente manera. Presionando la tecla de Alt, si alcanzan a ver que el puntero, voy a hacer un zoom, el puntero cambia del pincel a este puntero. Si doy Alt clic, es decir, va a tomar la referencia de esta área y la va a reemplazar por una que yo quiero reemplazar. Entonces, el más o esa cruz que está ahí empieza a reemplazar lo que está arriba por lo que está abajo. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Y el pequeño problema es que, la verdad, eso está sumamente forzado y eso, la verdad, no está creíble. Voy a poner Control Z. Vamos a hacer un pequeño zoom por aquí. Entonces, cuando la cosa se pone bastante complicada, o cuando digo yo, cuando necesitamos un 4x4, ahí sí vamos con el clon. El clon, primer aspecto muy importante, la opacidad reducirle no más allá de un 30% cuando se trata de piel, porque tenemos que pasar y repasar esta herramienta. Así que voy a hacer un poquitito más pequeño el pincel, al clic, y ahora paso y repaso y repaso. Estoy trabajando con la tabla, por eso me estoy dando el lujo de hacer casi con precisión todos estos tipos de trazos. Ahora, lo importante, no existe un código de ética con respecto a qué tan limpio debe quedar la imagen. Simplemente debemos dejar algo de arrugas para que se pueda creer, ¿no? Para que se pueda creer. Entonces, estoy presionando la tecla de Alt clic y estoy borrando esto que está aquí. Lo estoy borrando, Alt clic y otra vez lo vuelvo a borrar, Alt clic y otra vez lo vuelvo a borrar. Voy a hacer un zoom hacia atrás. Voy a comparar la parte de arriba, ¿no? Entre el antes y el después. Mira, con el zoom, con el clon al 30%. Y realmente vale la pena. Voy a tratar de concentrarme solo en esta arruga de aquí para explicar el resto del rostro, cómo realmente se debería trabajar. Alt clic. Y seguimos, Alt clic. Y seguimos presionando esto que está aquí.
No lo olviden, siempre deben dejar en rostros ya de edad avanzada, siempre deben dejar algo de arruga, ¿no? Para que la gente pues tampoco se vea muy forzado o muy de piel de porcelana, eso que está ahí, ¿no? Perfecto, vamos por aquí. Y ya, lo hemos hecho un poquito al apuro por falta de tiempo. En 5 minutitos más ya terminamos nuestra charla. Perfecto, hasta aquí estamos muy bien. Antes y después, antes y después. Ahora, ¿por qué me gusta trabajar sobre este rostro? Porque en este rostro, obviamente aquí vamos a trabajar con las 3 herramientas, pero cuando ya tenemos surcos bien definidos como los ojos, la frente, y aquí también pues utilizamos el parche, utilizamos el clon. Ahora cuando tenemos cosas tan pequeñitas como estas, pues simplemente nos vamos a remitir al pincel corrector puntual, ¿no? Simplemente un puntito para corregir esto y lo hacemos sin ningún problema. O también podemos valernos de la herramienta del parche si tienes algo menos complicado como lo que estoy explicando en este momento. ¿Sí ves? Sin ningún problema. Recuerda que esto está según el contenido. Muy bien. Vamos aquí a la parte de los labios, que es súper importante esto. Aquí tranquilamente puedo trabajar con cualquiera de las 3 herramientas, pero me gusta muchísimo el pincel corrector puntual porque las grietas que este tiene no son tan fuertes. Pero aquí sí, aquí sí está esto terrible. Así que aquí puedo esconder algo simplemente con clic y arrastrar. Aquí no estoy presionando nada. Eso es lo bueno de esta herramienta. Esta herramienta apareció en CS4 y ha sido mejorada desde la versión CS5. Cada 2 o 3 versiones más o menos la está mejorando Adobe. Aquí sí y aquí sí. Bueno, viendo una parte muy importante ya para cerrar esta charla, es, wow, ¿cómo quito el tabaco? Si yo trabajo con cualquiera de las 3 herramientas, se me va a hacer muy difícil. Se me va a hacer súper difícil poder manipularlo. Pero hay un truquito muy importante. Nuestro rostro es simétrico. ¿Qué significa eso? Que tenemos por partes iguales. Entonces, si yo tengo acá no tengo el tabaco, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, con el marco rectangular, voy a crear una selección alrededor del tabaco. Pero si presiono la barra espaciadora, puedo reposicionarme sobre el mismo. Entonces, más o menos vamos a hacer esto, mira. Vamos a crear una selección sobre el tabaco con la herramienta del rectángulo sin desactivar, o sea, activada. Mira, me voy a mover hacia el otro lado presionando la tecla de Shift. Para copiar este sector, copiar, edición, copiar, edición, pegar. Ahora, ya tengo esto en una capa flotante, en una capa suelta. Voy a poner Control T, clic derecho, voltear horizontal. ¿Qué me garantiza esto? Que voy a tener exactamente el mismo lado, pero copiado hacia el otro. En este momento voy a acoplar hacia abajo poniendo la tecla Control E. Este respaldito que está aquí, que está de más, pues simplemente con las herramientas que les acabo de enseñar, lo van a perder tranquilamente. Eso es lo bueno de nuestro rostro, que es totalmente simétrico. Bueno, en este momento lo estoy haciendo un poco así a la loquera, pero con un poquito más de tiempo nos va a quedar realmente muy bien. Y créanme que esto realmente sí funciona. Aquí tengo que hacer un trabajo un poco más especial al respecto, pero lo importante es que puedan entender cómo funcionan estas 3 herramientas. No lo olvides, cuando tienes un trabajo sencillo, un retoque sencillo, pues pincel corrector puntual. Cuando tienes algo un poco más complejo, pues no lo dudes, utiliza el parche. Y cuando ya tienes un 4x4, qué mejor que utilizar el clon. Espero que les haya gustado esta pequeña charla, esta pequeña sesión. Y nos veremos Dios mediante la semana que viene. El día lunes voy a socializar exactamente qué tema veremos con Adobe. Muchísimas gracias por presenciar esta charla que le he denominado 15 minutos con Photoshop. Muy pronto va a venir Illustrator, muy pronto va a venir un poco de tecnología como InDesign. También voy a hablar acerca de redes sociales, de cómo conseguir trabajo en Internet. Hasta la próxima, entonces, que les vaya bonito y cuídense mucho.